Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Dayana Paredes y el día de hoy voy a hablar sobre los tipos de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso complejo que puede ocurrir de diferentes maneras. Empezamos. Tenemos el aprendizaje implícito, que es un aprendizaje que produce de una manera automática sin esfuerzo consciente. Por ejemplo, aprender a aprender a tocar un instrumento musical. También tenemos el aprendizaje explícito, donde es un proceso intencional y consciente de aprendizaje, por ejemplo, el de leer un libro sobre un tema específico. Aprendizaje asociativo, que el cerebro humano aprende a través de asociaciones de elementos y creaciones, por ejemplo, el asociar un sonido con un objeto. El aprendizaje no asociativo es a través de la exposición de la práctica, sin necesidad de establecer asociaciones. Ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical a través de la práctica y la exposición. El aprendizaje corporativo, ya sea los estudiantes que trabajan juntos para hacer tareas, proyectos, actividades, compartiendo responsabilidades y recursos. Por ejemplo, los estudiantes que trabajan para completar un proyecto o hacer tareas. Tenemos el aprendizaje emocional, que este tipo de aprendizaje es fundamental para el desarrollo emocional y social de las personas. Por ejemplo, la capacidad de comprender y compartir sentimientos. Tenemos el aprendizaje experiencial. Se produce a través de la experiencia y a través de la reflexión sobre experiencias. Ejemplo, la simulación de juegos, que pueden proporcionar una experiencia directa y práctica en un entorno controlado. Seguimos con el aprendizaje y el descubrimiento. Los estudiantes son animados a descubrir y aprender a través de experiencias en lugares para recibir información. Por ejemplo, los juegos educativos pueden ser un ejemplo de aprendizaje, descubrimiento, donde los estudiantes aprenden conceptos y habilidades a través de juegos. El aprendizaje significativo. Este enfoque se basa en las ideas que el aprendizaje es más efectivo cuando se produce de manera significativa, relevante para el estudiante. El ejemplo, el desarrollo de habilidades. Tenemos el aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje se produce a través de la observación, modelos que pueden ser de personas, animales o incluso objetos. De ejemplo, los niños pueden aprender habilidades motoras como caminar, correr, observar, jatear, etcétera, imitando a otros. El aprendizaje memorístico. Este tipo de aprendizaje se basa en la repetición y la práctica para recordar una información. Por ejemplo, en la repetición y la práctica, eso puede ayudar a los más pequeños a recordar información. En conclusión, es importante destacar que cada persona aprende de diferente manera y única. El aprendizaje es un proceso dinámico, complejo, que puede tener diferentes estrategias donde nosotros como docentes vamos a ayudarles cada día. Muchas gracias.